el ser humano ha buscado el poder y la libertad desde sus comienzos. Por ello, siempre ha intentado crear grupos sociales, instituciones, gobiernos y órdenes sociales que regirían el mundo. Sin embargo, ¿por qué no hemos llegado a este punto de libertad que tanto hemos buscado? Y más importante, ¿cuál es el precio que ya hemos pagado por ello? Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, describe la importancia de los relatos en la historia de la humanidad. Este menciona la existencia de 3 relatos hace un par de décadas. Estos son el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Y dice cómo estas dos fueron vencidas años después de su creación para que el liberalismo quedara y surgiera como el único relato que salvaría a la humanidad. Por ello, este video ensayo tiene el propósito de analizar un evento que marcó el fascismo y también el liberalismo y el rol de los derechos humanos de la sociedad global, y esto es el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, antes de sumergirnos en esta época, vamos a mencionar algunos eventos que sucedieron antes y después del Holocausto que también marcaron un nuevo camino para la sociedad en cuanto a los derechos humanos y las libertades individuales. Estos eventos son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la segregación racial en Estados Unidos en los 50 y el derecho al voto de la mujer. Sin duda alguna, todos estos eventos cambiaron la perspectiva social y del mundo en cuanto a la dignidad humana, el cumplimiento de los derechos humanos y el costo que nos llevaría una violación de estos mismos. Y a última instancia también ha moldeado nuestra sociedad y los problemas a los que ahora nos enfrentamos. Por ello, nos vamos a enfocar en el momento donde el mundo se vino abajo y donde los derechos y las libertades individuales se vieron cuestionadas y reducidas a cenizas. Esto es, el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. What tragedies, what horrors, what crimes has Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe and the world. It is upon this foundation that Hitler pretends to build out of hatred a new order for Europe. But nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged and, if need be, blasted from the surface of the earth. Lift up your hearts. All will come right out of the depths of sorrow and of sacrifice. Will be born again the glory of mankind. Antes de meternos más en el tema, deberíamos aclarar qué fue el Holocausto. Para aquellos que no lo saben o que no lo entienden aún muy bien, y citando al Congreso Judío Latinoamericano, este fue la persecución y el asesinato sistemático en masa de 6 millones de judíos en manos de la Alemania nazi. Escuchad, basura, ¿sabéis dónde estáis? Estáis en un campo de concentración. Tenemos métodos propios. Tendréis la ocasión de probarlos. Aquí no se vaguea y nadie escapa. Los centinelas tienen instrucciones de disparar sin previo aviso a quien trate de fugarse. Y contamos con la élite de las SS. Nuestros hombres son grandes tiradores. Esto lo dijo el Standardheerführer Hermann Baranowski, y es un gran resumen de lo que era estar en un campo de concentración. El primero de ellos fue abierto en 1963 y el último en 1944. Hubo un total de 27 de ellos, los cuales fueron principales, más 1100 que fueron considerados como secundarios. En cuanto a muertes, Anton J. menciona que los 2.3 millones de hombres, mujeres y niños que estuvieron en esos campos, 1.7 millones perecieron, y esto no solo incluía a judíos, sino también a otro tipo de marginados sociales, tales como gitanos o homosexuales. En cuanto a nuestro tema de derechos humanos y percepción de género, aquí podemos notar que el odio no solo iba hacia los judíos, sino a otros marginados sociales, mostrando varios tipos de segregación y maltrato. ¿Cómo se crearon estos campos que significarían la muerte para millones de personas? Lo primero que debemos saber, y que es muy sorprendente, es que estos campos no estaban destinados principalmente para judíos, sino para alemanes de izquierda. Sin embargo, el objetivo era el mismo, y las violaciones a los derechos de los residentes de esos campos era el punto central del comportamiento nazi. La meta de estos campos era erradicar a los enemigos políticos, sociales y raciales para crear una nación más uniforme y sana.
La experimentación, el trabajo forzado y el asesinato no era algo sistemático desde un principio, sino que esto se fue volviendo así conforme el tiempo pasó y la situación fue cambiando. Sin duda, el peor día de este fue en la llamada Operación Fiesta de la Cosecha, donde se llevó a cabo el mayor asesinato en masa de la historia, en Majdanek, el 3 de noviembre de 1943, cuando 18.000 judíos fueron eliminados a tiros. Sin embargo, no solo se convirtió en un lugar de muerte en masa, sino que se llevaron a cabo otras acciones de gravedad, como asesinato selectivo, trabajo forzado y experimentos humanos. Ahora que sabemos el trasfondo del Holocausto y lo que la Alemania nazi fue capaz de hacer, y tomando en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos que sería creada años después de terminar el conflicto, mencionaré algunos de los derechos que fueron quebrantados. Estos fueron el artículo 1, 3, 5, 17, 18 y 19, entre otros muchos. Además de lo que ya se pudo observar, el Holocausto judío iba en contra de todo lo que serían las claves de la libertad y de los derechos humanos y de equidad, ya que rompían con la mayor parte de los derechos de la Declaración Universal. Y esto se daba porque la Alemania nazi no consideraba a los judíos como personas, sino como máquinas. Anton J. menciona que Himmler simplemente no mataba a tantos judíos para tener más mano de obra. Además, también hacían que los judíos fueran ratas de laboratorio de los científicos de la Acción 14, que ya eran conocidos por matar personas en Alemania que tenían enfermedades mentales o que eran minusválidos. Esto significa que la Alemania nazi no solo violentaba los derechos de los judíos, sino que también motivaba a que esto se siguiera haciendo, no solo la comunidad científica, sino la comunidad en general. Después de terminada la guerra y como consecuencia del fallo de la anteriormente creada Sociedad de Naciones, así como las atrocidades cometidas en el Holocausto y el sufrimiento de judíos y otros marginados, se crearon las Naciones Unidas. Así, en 10 de diciembre de 1948 sería creado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento será la promesa de que la humanidad ya no pasaría por tales atrocidades cometidas por la Alemania nazi. El primer documento borrador se hizo en 1946 y para ser definitivamente redactado en 1948, con más de 50 Estados miembros participando. Este documento será la garantía de los derechos humanos y las libertades individuales, incluyendo los judíos, homosexuales, asesinados, torturados y maltratados que estuvieron en los campos de concentración. Hasta aquí ya mencionamos algunos eventos que han tenido un impacto en los derechos humanos y hemos analizado el suceso que más impacto tuvo en la violación de los mismos, el Holocausto. Después de ver qué fue y qué implicó para judíos y otros marginados, vimos cómo las Naciones Unidas fueron creadas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hoy conocemos fueron escritos. Sin embargo, ¿todas estas acciones han tenido algún impacto positivo en la sociedad actual? ¿Ya vivimos en un mundo donde los derechos son respetados y sin importar el género, todos tenemos las mismas libertades? La respuesta es no. Con esta declaración, llena de artículos que protegen a todos los humanos y que abogan por la libertad de todos ellos, las Naciones Unidas pensaron que ya el mundo era un lugar seguro, que las personas estarían protegidas por todos estos lineamientos del documento. Sin embargo, basta con meterse a cualquier página de noticias o algún blog para saber que no podríamos estar más alejados de la realidad que el documento presenta. Aún hay muchas personas a las que se les niegan sus derechos simplemente por raza, género, religión u otros factores, aunque esto se dé más intenso en unos lugares que en otros. La anterior cita de las Naciones Unidas nos da a conocer que sí, somos una sociedad más justa que décadas atrás. Sin embargo, nos da a conocer el gran trabajo que tenemos adelante en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos alrededor del mundo. Y no solo me refiero a gobiernos e instituciones, porque las sociedades ya están tomando las injusticias en sus propias manos. Como ciudadanos y partes del mundo, tenemos la obligación de cumplir estos derechos humanos alrededor de todo el planeta, porque son estas relaciones entre nosotros las que nos caracterizan como raza humana y las que nos ha permitido sobrevivir y seguir adelante.